Hola, aquí estoy saludándolos con esta preciosa flor. Esta flor me la está pidiendo Yadira desde el mes de octubre y ayer recibí un correo para recordarme, y como estaba entre un tejido y otro, y como esto es algo muy fácil, quiero decir algo pequeño para mostrarles que no me lleva mucho tiempo. Esta flor es para adaptarse en una gorra o en cualquier otro tejido que usted lo quiera poner. Este tejido lo estoy haciendo con estambre grueso, así que queda grande. Está preciosa esta flor. Queda abarcado casi todo el espacio de la gorra. Es para una niña. Usted la va a tejer con el botón como a usted le guste. Voy a usar este estambre para la flor. Todo depende del tamaño que quiera la flor o la necesite. Yo la voy a hacer con este un poco grueso, es del número 4. Este es la aguja que voy a usar, son 2 puntas. Usted la puede tejer con aguja regular o circular, la que le guste. Es el número 8, que son 5 milímetros. La voy a hacer con esta aguja de 2 puntas porque son pocos puntos y se me facilita mejor. Vamos a empezar el pétalo de la flor. Van a ser 5 pétalos, se van a tejer por separado cada uno. Vamos a montar 6 puntos. Ahí tengo los 6 puntos. Dejo este espacio de la punta para unir los pétalos. Vamos a tejer la primera vuelta, los 6 puntos, punto derecho, tejemos la segunda vuelta, punto revés, los 6 puntos, punto revés, la segunda vuelta está terminada. Vamos a tejer la vuelta 3. Aquí vamos a aumentar 2 puntos en cada punto. Vamos a tener 3 puntos en cada punto. En la parte de atrás tomamos el primero, sin soltar el punto. Vamos a tejer uno más en la parte del frente del punto, una lazada, y ahí tenemos 2 puntos. De nuevo la parte de atrás del mismo punto sin soltarlo, la parte de atrás, y ahí tenemos 3 puntos. Así vamos a tejer y soltamos el punto. Así vamos a tejer cada punto. 1, 2, de nuevo la parte de atrás y tenemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Vamos a continuar en cada punto haciendo el aumento. Ahí está. Nos quedan 2 puntos para terminar la parte de atrás, el lado del frente, de nuevo la parte de atrás, tenemos un punto. Vamos a terminarlo, la parte de atrás, la parte del frente y la parte de atrás, el último. Ahí ya tenemos los 3 últimos puntos. Esta es la vuelta 3.
Vamos a tejer la 4. Tenemos en total 18 puntos en la vuelta 3. Estos 18 puntos vamos a tejer 5 vueltas. Vamos a empezar la primera vuelta de las 5 con punto revés, porque donde aumentamos el punto estábamos al lado derecho del tejido y estamos en la vuelta 4 al lado revés. Vamos a tejer la 4, 5, 6, 7 y 8. Una vuelta revés y una vuelta derecho. Aquí está un poquito ajustado porque como es el aumento, ahí está terminada la vuelta 4 con punto revés. Vamos a tejer las 5 derecho, los mismos puntos, vamos a tejer la vuelta 6 punto revés, los 18 puntos. Empezamos la vuelta 7 punto derecho, los mismos puntos. Ok, la vuelta 8 vamos a tejerla punto revés, los mismos puntos, 18. Ok, ahí está la vuelta terminada, la 8 con los 18 puntos. Vamos a empezar en la vuelta 9 a disminuir al lado derecho. Vamos a disminuir en cada vuelta del lado derecho. Aquí vamos a tejer 2 puntos juntos. En la forma en que yo tejo el punto, no tengo que hacer ningún cambio para tejer los 2 puntos juntos. No me queda torcido la cadena. Si a usted le queda torcida la cadena, tiene que deslizar los 2 puntos en forma que no le vaya a quedar torcido el punto. Yo voy a deslizar el punto para tejer el segundo y paso el punto que deslicé y ahí tengo una disminución. Así lo hago. A mí se me hace más fácil. Usted tome los 2 puntos juntos y los va a disminuir. Vamos a continuar hasta los últimos 2 puntos donde vamos a hacer la disminución. En cada lado va a haber una disminución. Aquí tengo los últimos 2 puntos. Quiero que la cadena que tenga vista la disminución en los 2 lados. Para eso yo tengo que tomarlo por el lado izquierdo, el punto. Pero si yo lo hago así, me van a quedar torcidos los puntos por la forma en que yo tejo. Esto que voy a hacer, ustedes lo deben de hacer cuando inician la vuelta, porque la mayoría tejen de otra forma. Yo lo tomo por la parte de atrás y por la parte de atrás para poner en esta forma. Después lo regreso a la hoja principal y ahora sí tomo el lado izquierdo para hacer la disminución, los 2 puntos juntos, y ahí están los 2 puntos que no están torcidos. Ahí está la vuelta, la número 9. La número 10 vamos a tejer todos los puntos revés. No, vamos a disminuir. Aquí está el primero. Esta es la 10. Vamos a tejer la 11. En la 11 vamos a hacer la misma disminución en cada vuelta del lado derecho. Una disminución, deslizo un punto, tejo el siguiente y paso el punto. Ahí está una disminución. Vamos a continuar con los siguientes puntos. Usted haga la disminución como sepa hacerlo, como le guste, no hay problema.
Aquí tengo los últimos 2 puntos, los voy a poner a un solo lado derecho. Okay, ahí está. Por el lado de afuera los tomo para disminuirlos, para que quede la cadena a la vista, toda la orilla, la disminución, igual que en este lado. Ok, así vamos a continuar. Estamos, la primera disminución fue en la 9, tejimos la 10 y estamos en la 11. Vamos a tejer la 12 revés, la 13 hacemos la disminución, aquí terminamos la vuelta con la disminución, ahí tomamos el punto y terminamos la vuelta, la número 13. Vamos a tejer la 14, la 14 va a ser revés. Ok, la 15 vamos a hacer la disminución. Y así vamos a continuar hasta que tengamos 4 puntos en la aguja. En el lado derecho hacemos la disminución. Y la siguiente vuelta todos los puntos revés. Esta vuelta que terminé es la vuelta 21. Tenemos una disminución en cada lado y 2 puntos en medio. En total pues son 4 puntos. Vamos a tejer la 22. Los 4 puntos los vamos a tejer revés. Ahí tenemos los 4 puntos revés. Vamos a terminar los 2 primeros puntos. Vamos a disminuirlo. Aquí tengo la primera disminución. Voy a pasar el punto. Ahí termino la disminución para tener 2 puntos en la vuelta 23. Es la última vuelta. Vamos a pasar este punto por el punto siguiente y ahí vamos a cortar el hilo y está terminado el pétalo. Así como tejimos este, vamos a tejer 4 más. Ya teniendo los 5 pétalos, vamos a ir tomando la punta donde cortamos el hilo para perderla, anudarla bien para que tenga bonita vista. Es lo que vamos a hacer primero y luego ya vamos a continuar uniendo los pétalos. Ok, ¿cómo vamos a unir los pétalos? Aquí tengo uno ya unido. Lo vamos a unir sobre las vueltas que iniciamos antes de empezar a disminuir los puntos. Aquí ya tengo el hilo que dejamos cuando montamos los puntos. Aquí puse la aguja. Aquí tengo el lado derecho y el lado derecho de cada pétalo. Lo pongo en esta forma. Queda el lado revés por los dos lados. Aquí tenemos la primera vuelta, el primer punto. Ahí lo tengo, ahí pongo la aguja. Paso un nudo y en el siguiente espacio, después del nudo, paso un nudo en el pétalo contrario, paso un nudo, el siguiente lazo después del nudo, aquí también igual, paso un nudo, el siguiente lazo. Así vamos a unir cada pétalo, que no es mucho el espacio que vamos a unir porque aquí está la primera disminución. Ahorita vemos dónde vamos a tomar otro espacio. Este es la primera disminución.
en los dos lados la tenemos. Vamos a tomar un lazo de la disminución y el lazo de la disminución. Vamos a tomar el nudito y ahí ya terminamos de unir un pétalo, y aquí vamos a tomar de nuevo los mismos puntos para hacer un nudo. Ahí ya está terminado. Esta misma punta la vamos a pasar por entre la costura para después cortar la punta. Ahí está unido el pétalo. Ahí tenemos 3. Vamos a unir los 2 que faltan aquí para terminar la flor. Así como unimos este, vamos a continuar en cada lado. Aquí voy a unir el revés con el siguiente, y aquí pongo la aguja y cosemos igual. Aquí tengo los pétalos al lado revés. Vamos a unir los últimos en este espacio, siempre tomando el primer punto de cada esquina. Este ya lo tiene porque el hilo ya está aquí de este lado, así de que vamos a continuar. No lo ajuste mucho, los puntos están muy espaciados, solamente lo que del tejido para terminarlo, este espacio. Y ya por último hacemos el nudo en el último espacio y ya cortamos el hilo. Ahí están ya los 5 pétalos. Pasé la aguja por el centro y la vamos a ajustar para formar el centro de la flor. Pasamos el hilo para la parte de atrás para anudarlo. Ahí ya la tenemos formada al centro. Ok, ahí está la flor terminada. Ahí tengo todos los hilos que sobraron. Los voy a tapar con el botón. Ok, aquí ya tenemos la flor con el botón. Esto se puede coser la punta donde la vaya a colocar, porque es normal que se levante, pero usted la puede también pasar con hilo para coser tela todo este espacio, y lo puede estirar el hilo para que la punta se doble un poco también, o simplemente ponerlo cada punta donde lo vaya a poner como adorno. Está preciosa la flor. Está un poco grande porque es estambre grueso. Aquí está, espero que le guste. Está preciosa, está muy fácil. Gracias, espero sus comentarios. Comparta el video también. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos.